Hola, buenas madrugadas. Ha llegado el momento de que el misterio inunde de nuevo las ondas de vuestra casa. Algo que iniciamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, desde Radio Nacional, esta radio que es de todos. Un viaje por África, por ese África profunda va a ser nuestra primera intención. Y después vamos a conectar con diferentes partes de España. Esta noche se está celebrando una de esas típicas alertas OVNI que ya hicimos hace muchos años en diferentes partes del país y parece que se están viendo cosas. Vamos a conectar con algunos de los personajes que andan por ahí repartidos en todo el planeta para contar lo que está sucediendo acerca de ese fenómeno, el más misterioso del siglo pasado, de este siglo XXI. Pero ahora nos vamos a saludar a nuestro primer invitado hasta Barcelona. Buenas noches, don Fernando Jiménez López del Oso, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, buenas noches. ¿Has sobrevivido a la aventura? He sobrevivido a la aventura y desgraciadamente, como algunos han podido atestiguar, no he venido más delgado de la estancia con los bosquimanos, lo cual es casi una contradicción, ¿no? Eso sí que es un misterio, ¿eh? Y un milagro. Sí, además han sido 2 semanas de viaje de esos que tenía yo muchas ganas de hacer. Hacía mucho tiempo que no hacía un viaje de tienda de campaña, de botas, de poder meterte en faena y bueno, pues no me da vergüenza decirlo, no me pude duchar una semana. Bueno, luego te preguntaremos acerca de otras necesidades biológicas, a ver cómo las hacías. Autor del último libro que se llama El Yeti, que ya hemos hablado aquí y que seguramente este verano también va a ser motivo de uno de nuestros programas. Escritor, investigador, viajero. ¿Me dejas que saludemos al otro invitado? ¿Cómo no? Nos vamos, no sé si está Cantabria, a Iván Figueiras. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. ¿Cantabria o Euskadi? Efectivamente, sí, Cantabria. Cantabria. En el Parque Natural de Santoña. Buena tierra. Trabajas en informática, perteneces a una ONG que se llama Clara Campoamor y eres viajero también. Y además te dieron el primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, ¿verdad? Efectivamente, el año pasado por un trabajo sobre la isla de Pascua. Sobre la isla de Pascua. ¿Has viajado mucho por ahí? Pues, hombre, mucho no. Una sola vez, pero estuve una buena temporada. ¿Lo aprovecháis, los viajes? Hombre, sí. La verdad es que la economía no lo suele permitir, entonces hay que estirarla todo lo que puedes cuando tienes la oportunidad. Ajá. Iván, ¿por qué ese interés, cuál fue tu interés por los bushman, por los bosquimanos? Pues es que el interés está bien claro, o sea, son como si dijéramos una especie de prueba viviente de cómo podíamos ser nosotros hace 30 o 40 mil años. Son literalmente un museo viviente. Sí, vivo, están ahí, los puedes ver, los puedes tocar, ¿verdad? Completamente, es como si se hubiera parado el tiempo hace 40.000 años y lo estuvieras viendo a través de un cristal o de una película de cine. Fue intenso y chulo estar ahí con ellos. Increíble, o sea, increíble. O sea, antes de llegar allí no piensas, dices, ¿y cómo voy a interactuar yo con una gente tan distinta a lo que yo veo todos los días, ¿no? Y todo lo contrario, son una gente que te recibe con los brazos abiertos. ¿Están acostumbrados a recibir blancos? Sí, además una vez llegas casi te etiquetan, ¿no? O sea, examinan el nivel de interés que tienes. Sí. Y digamos que te reciben con distintos niveles de apertura de brazos. Cuando descubren que realmente quieres conocerlos a fondo, es como si los conocieras de toda la vida. Es algo increíble. Es una gente muy poco desconfiada a pesar de todo lo que tienen que sufrir. Fernando, voy contigo ahora. Dicen que tú eres un especialista en no sé si en tribus perdidas, pero sí en seres de leyenda, hemos hablado algunas veces de ellos. Dicen que los bosquimanos es la tribu más antigua viviente en el planeta. Sí, como bien decía Iván, que esa voz me suena, entre otras cosas, porque le he oído roncar durante 2 semanas en Namibia. Como unen los ronquidos, ¿eh? Eso une. Pues como bien decía... no era yo, ¿eh? Sería algún bosquimano que había en la tienda de al lado. Era uno que dormía cerca. Bueno, no, luego podemos hablar también de los ruidos nocturnos porque nos salieron leopardos y todo. Pero bueno, la cuestión es que, como bien decía Iván, son la prueba viviente de cómo vivíamos antiguamente, ¿no? Es decir, se han hecho diferentes estudios genéticos, el último muy reciente, liderado por una genetista de Stanford, y han concluido, analizando las mutaciones de diferentes etnias de todo el planeta, que los bosquimanos del sur de África, sobre todo de Namibia y de Botsuana, son la población más antigua del planeta y que derivan directamente de la primera población humana, de cazadores-recolectores que hubo por allí, con lo cual estamos hablando no de 40, sino podemos llegar a retrotraernos casi hasta unos 200.000 años. 200.000 años.
Y ellos claro, y ellos generación a generación, toda generación han permanecido en la misma zona. Bueno, ha habido, por supuesto, movimientos dentro de África, pero digamos que podríamos, si ellos tuvieran memoria histórica y si ellos gustasen de acordarse de sus ancestros, quizá podríamos incluso ir siguiendo el cordel y llegar hasta esa primera población a través de ellos, ¿no? 200.000 años, la gente pensaba que, bueno, y además son nuestros primeros padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho comentaba esto de exactamente el tema de Sudáfrica o de la zona sur de África, porque hasta hace poco se pensaba... Que era Etiopía, ¿no? Exactamente, que era en el este de África. Ajá. Y estos nuevos estudios concluían, bueno, siempre yo personalmente lo cojo con pinzas porque parten de una serie de asunciones que, bueno, que luego podemos ver con calma, pero estas cosas hay que cogerlas siempre con pinzas, sobre todo porque cada 2, 3, 4 años llega un nuevo estudio que lo modifica un poco, ¿no? Yeah. Pero decían que el origen en esta zona de los bosquimanos es de 300 a 1000 veces más probable que en el este de África, que es lo que se pensaba ahora. Nos habéis traído unos cuantos sonidos que vamos a oír a lo largo de la noche, pero este estudio que yo también tengo por aquí dice que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se entendían con un sonido parecido a los besos, chasquidos. ¿Es tan impactante? ¿Y es así? Sí, estos son los lenguajes click. Tenemos, yo creo que por ahí habrá alguna grabación. Sí, lo vamos a escuchar dentro de un momentito. En la que salgan y también nuestros vanos intentos por hablarlo, ¿no? Es un idioma con unas 120 consonantes. 120 consonantes. Consonantes, insisto, y le llaman los lenguajes click porque esos chasquidos que a veces suena como un beso, a veces como un signo de contrariedad, ¿no? Por ejemplo... ¿Cómo sería? Nuestro mejor amigo, con el que más intimamos y con el que nos fuimos luego un par de días de caza y de rastreo, se llamaba Ngao. ¿Cómo? Ngao. A ver si lo repites. Repito otra vez. Ngao. Que no se debe confundir con Hao, que es su hermano. Entonces, claro, con esos pequeños matices de Ngao contra Hao, yeah, pues de esos hay varios, ¿no? Entonces, es muy curioso escucharlas. Iván, ¿tú aprendiste algún clic de esos? Casi tardé una semana en aprender a pronunciar correctamente el nombre de Ngao, para que te hagas una idea de lo difícil que es para nosotros. Ajá. Bueno, antes de empezar a contar historias sobre este pueblo, ¿cómo llegaste? Supongo que no hay un avión que te lleva directamente allí ¿dónde era? ¿Namibia? Sí, y que te deja allí en el campamento de los... ¿Qué recorrido hiciste? Hay que coger entre medias un Land Rover. Sí, pero ¿cómo fuisteis? ¿Escalan en alguna parte de Europa? Sí, no. Bueno, cuéntalo, Iván. En típicos viajes al sur de África desde Europa siempre son vía Frankfurt. Sí. Desde España no suele haber vuelos directos a... Depende casi países de ese tipo. Depende casi del pasado histórico, ¿no? Como Namibia tiene un pasado de colonia alemana, pues en este caso es desde Frankfurt. Otras veces si vas a África te toca irte desde Londres, ¿no? O desde Londres, sí. Pero en este caso, sí, llegamos con eso a Windhoek, que era la capital del país. Windhoek. Windhoek, más bien. O Windhoek. Sí, bueno, aquí Iván la verdad es que se entiende bastante bien en alemán, con lo cual siempre me corrige. Sí, con razón. Y desde allí hay que hacer mucho camino para llegar al territorio de los Bushman. Pues para que estaba un poquito en el norte, que era en la zona de Grashoek, si es que se pronuncia así, pues yo calculo que habría unos 500 y pico, 600 kilómetros que se hacen en Land Rover. Si vas en Land Rover sueles tardar el doble que si vas en Toyota, porque suelen romperse, cosa que nos sucedió afortunadamente a la vuelta, ¿no? Y esto es una curiosidad, ¿no? Yo antes de viajar... No hagas publicidad de marcas, por favor. Bien, pues corramos. Es que es parte del humor namibio. Un tupido velo, yeah. pero digamos que los coches antiguos clásicos que se ven esos todoterreno, pues incluso en eso hay clases, ¿no? Y que sobre el terreno, cuando llegas allí, bueno, pues todo el mundo tiene sus preferencias y en este caso, pues digamos que sufrimos alguna que otra historia. De todas formas, también Namibia es un país con muy buenas carreteras, se puede llegar bien y luego en las zonas uno se sorprende, ¿no? Es decir, piensas que estás casi como en la aventura más profunda y demás, y desgraciadamente ya no es así. Es decir, en este viaje, claro, yo lo comentaba con Iván, si llamarle expedición o no, y yo realmente en un lugar en el que llegas con un avión y con un todoterreno,
me cuesta hablar de expedición, ¿no? En un lugar que se llega de una forma tan medianamente accesible. Tan occidental, sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, lo que te encuentras allí no tiene nada que ver con el mundo occidental, ¿no? No, es vamos, una situación tremendamente refrescante. Vale, 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Tras esa introducción nos vamos de lleno ya a ese poblado de los bosquemanos. ¿Se han poblados también sus...? Sí, ellos viven bueno, tradicionalmente vivían en poblados más bien pequeños. Ahora, digamos, tras los últimos planes de reorganización que han tenido los gobiernos, pues digamos que están ahora en lo más parecido sería como aquellas reservas indias, ¿no?, de los Estados Unidos. Yeah. Bueno, en una situación un poco complicada que afortunadamente pensamos que puede ir remitiendo, ¿no?, con el apoyo popular. Ojalá, eso hablaremos también de ello. Tras esa introducción nos vamos a ese interior de ese poblado para conocer un poco la aventura de estos señores y de esos personajes que visitaron. El Homo erectus aparece hace 1 millón de años, habiéndose encontrado sus restos en zonas de Namibia, así como en otras regiones de África, Europa y Asia. Hallazgos fósiles obtenidos en el río Klasis en la provincia del Cabo del Este indican que el Homo sapiens habitó esta región hace unos 100.000 años. Los primeros Homo sapiens que poblaron Sudáfrica fueron los Bushman, una raza nómada y hábiles cazadores. Sentían un gran respeto por la naturaleza y parece que vivieron durante siglos en convivencia con el medio ambiente, si bien no se conoce mucho acerca de ellos, dados los escasos vestigios arqueológicos encontrados. Con alguna certeza se sabe que los Bushman se establecieron desde hace 25.000 años. Actualmente un pequeño número de Bushman todavía viven en Sudáfrica, siendo su cultura una de las más antiguas del mundo que han existido continuamente. Nuestro invitado ha convivido con ellos y nos cuenta parte de su experiencia. Nuestros invitados han estado allí. Iván y Fernando, podéis intervenir, no tengo por qué daros la palabra, sino que intervengáis cuando queráis. ¿Dónde están distribuidos estos Bushman y cómo se llaman a sí mismos? ¿Cómo se conocen ellos? Bueno, pues ellos realmente se llaman a sí mismos, se refieren como Bushman. Realmente el grupo con el que estuvimos, he estado investigando un poquito digamos la nomenclatura occidental y que tiene que ver con el sublenguaje click que hablan y son algo así como los Yu. Sería una de las subclases, ¿no? De cualquier manera, ellos, se refieren a sí mismos como Bushman, aunque tengo la sensación de que es una palabra con un toque afrikaner, que es el idioma, digamos, blanco que se habla en la zona, ¿no? No sé exactamente si ellos tienen alguna nomenclatura diferente para referirse a sí mismos. Ajá. Y si quieres decir algo, Iván. No, es que quería decir que se adaptan mucho tanto a las lenguas exteriores. No tienen absolutamente ningún problema ni ninguna especie como de obsesión como puedan tener otras culturas de comunicarse en un idioma concreto. O sea, les da igual que sea afrikaans, que sea inglés, que sea alemán. Si es un idioma común que les sirve para interactuar con el resto de personas, cogen y se adaptan con toda la tranquilidad del mundo. 900-137-137 en nuestro teléfono, 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Decirme, ¿dónde vive esta gente? ¿Están distribuidos entre Sudáfrica, Namibia y otros lugares o las zonas más concretas? Sí, hay en Sudáfrica, en Namibia, en Botswana y supongo que en otras zonas de África, pero el problema es que ya no están distribuidos de una forma regular. Es decir, lo que hemos podido comprobar es que el método de vida tradicional suyo, que es el de cazador-recolector, implica dos cosas: grupos pequeños y zonas muy amplias. Es decir, allí, por ejemplo, las granjas no tienen el mismo concepto que aquí. Es decir, olvidémonos de las vaquitas y el molino y demás. Las granjas es un trozo de país muy grande, con una valla y un título de propiedad, y es así como está distribuido ahora. Bueno, pues al final estuvimos en una granja
en la que estuvimos, como digo, haciendo un poquito de caza, un poco de rastreo, y comentándolo con Werner, que es nuestro contacto alemán, namibio, de origen alemán en el país. Ajá. Nos comentaba que una granja como aquella, que era, no recuerdo el número de hectáreas, pero era enorme, pues podrían vivir a lo mejor un grupo de unos 10, 15 bosquimanos, no más, ¿no? Ya, espérate, granjas que están en un territorio que supongo que anteriormente era de los bosquimanos, ¿no? Bueno, sí. Llegamos los blancos y lo cogimos. Sí, no, granjas todo el país está dividido en granjas, es decir, se coge, se parcela, Sí. y todos son granjas, menos lo que son los parques naturales y las áreas urbanas, casi todo lo que tú ves verde es una granja. Uh-huh. O sea, diferentes granjas. Prácticamente todo el país es propiedad privada, es casi como en España del siglo XIX. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, granjas, muchas de ellas pues tienen casa, por ejemplo, en otras sí, alguna zona se ha roturado y tienes cultivos o incluso ganado, pero vamos, son tremendamente agrestes, ¿no? Son, bueno, insisto, es que es un trozo de país con una valla, no tiene más, ¿no? Y se encuentran hoy por hoy, pues incluso pinturas rupestres de los bosquimanos. Tienes en esas granjas, tienes leopardos, chitas, que son los guepardos, estos que corren tanto, tienes de todo, ¿no? Entonces, esa era la manera tradicional de vivir. Ahora, ¿qué pasa? Se han convertido, desgraciadamente, y muy a su pesar, en el estrato más bajo y con diferencia de toda la sociedad. Yeah. Y están, reunidos, digo, ahora medio afortunadamente, porque podría ser peor, pero unas zonas que son como reservas, que quedan muy bien en las estadísticas, son zonas que el gobierno les ha asignado, son territorios, granjas que ha comprado, y que les deja vivir ahí, pero bajo sus propias reglas, es decir, bajo las reglas del gobierno, me refiero. Es decir, he prohibido cazar, por ejemplo, si quieres agua, el pozo es de la propiedad gubernamental y me tienes que comprar a mí, con el dinero que yo te doy, el fuel para activar las bombas y sacar ese agua. Y que yo sepa, la única zona en la que ellos tienen una mínima autonomía es Bushmanland, que no recuerdo si está al oeste, en la zona del oeste del país, pero es una zona en la que, bueno, pueden vivir, digamos, con arreglo al método tradicional, pueden seguir cazando y demás, y que, por cierto, ahí está, ya hablaremos más tarde de él, el único chamán de toda Namibia que alcanza el máximo nivel en sus trance dances. Luego hablaremos de esto, pero casualmente vive en Bushmanland. Yeah. Sí, una de las cosas curiosas con lo que decía Fernando de las granjas es que Namibia tiene la suerte de ser el segundo país con la menor densidad de población del mundo. Entonces, a pesar de las carreteras y de que todo el país es propiedad privada, está vallado, sí que sigue siendo todavía un lugar relativamente salvaje. Los animales, tú tienes un leopardo que está viviendo en tu granja, pero ese leopardo circula con toda la tranquilidad del mundo. O sea, puede desplazarse de un lugar a otro como quiera, a pesar de las vallas. Los animales siempre consiguen hacer lo que quieren, destrozando vallas, atravesando carreteras, de tal forma que los namibios no se atreven a conducir por las noches, porque se pueden encontrar cualquier cosa cruzando la carretera, desde manadas de cualquier tipo de antílope, incluso a grandes depredadores, a pesar de todas las vallas y de que todo sea privado. Sigue siendo completamente salvaje todavía. Los Bushman están en peligro de extinción. De hecho, habíamos leído en algún sitio que se estaban haciendo campañas para apoyarles. Sí, tienen serios problemas. De hecho, la mejor campaña que se les hizo fue aquella famosa película de Los dioses deben estar locos. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble película aquella. Sí, pues el protagonista de esa película era amigo personal de Ngao, de nuestro amigo. Sí. Mira tú, sí. Cuando se le cae la botella de una cola y dice... Exactamente, pues ese actor no era tal actor, era un bosquimano que bueno, que le ficharon para el rodaje, porque ellos son magníficos actores. Si tú vas, que esta es una de las razones, haciendo un inciso, de por qué muchos de los estudios oficiales, antropológicos que hay sobre ellos tienen errores graves. Y es que ellos son magníficos actores y cuando los investigadores les preguntan, ellos dicen lo que piensan que el otro quiere escuchar para agradarle. Entonces, claro, cuando la gente que realmente sabe, ¿no?, que es gente como este amigo nuestro, como Werner, que ha pasado muchos años con ellos y que en vez de preguntarle simplemente escucha y deja que hablen un buen día empiezan a hablar y ese día va tomando nota, ¿no? Entonces se da cuenta que están llenos de errores esos estudios. Y como digo, en este caso, el protagonista de la película era amigo de Ngao,
y a él, ya hablaremos luego de la concepción cosmológica de los bosquimanos, pero no les gusta un pelo ni hablar ni ver, ni siquiera mencionar el nombre de una persona que haya muerto, ¿no? Con lo cual su sensación al ver la película era bastante agridulce. Y bueno, sí, esto que comentamos, digamos, fue lo que puso al alcance de los occidentales la existencia de los bosquimanos, que hasta entonces eran unos grandes desconocidos, ¿no? Entonces se hicieron tremendamente populares a raíz de la película, y se supo que el gobierno de Botswana, creo que se rodó en Botswana esa película, estaba tratando bastante mal a esa etnia. Entonces, a partir de ahí se empezaron a conceder o a reunir en granjas en las que se decía que podían vivir tranquilamente y demás, y bueno, lo que se ha hecho ha sido, iba a decir rescatarles, pero, y aunque la palabra suene fuerte, sobre todo hablando de las condiciones en las que están, porque viven en una profunda pobreza, casi es válida, porque nos encontramos con casos extremos de que vivían en una especie de régimen de medio esclavitud, en la que otras etnias de gente negra del país, con ganaderías y demás, les contrataba a cambio de comida. Entonces estaban cuidando el ganado, haciendo trabajos de nivel bajo, a cambio de comida de la justa para poder seguir trabajando, con lo cual eso es un régimen de esclavitud, se mire como se mire, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Y los blancos, cuando los contrataban, les daban unas condiciones ligeramente mejores, pero que seguían siendo bastante catastróficas, ¿no? Ya. Ahí está ese punto de atención sobre esa raza, la más antigua del planeta, que parece que queremos cargarnos. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Llegáis vosotros dos, los dos blanquitos, a ese poblado donde viven los Bushman. ¿Instaláis una tienda de campaña o cómo vivíais allí? Contaros un poco y ahora más en plan personal vuestra aventura, vuestra estancia allí. Pues básicamente como lo has dicho tú, llegar en tienda de campaña, instalar nuestro campamento muy cerca de ellos, pero sin llegar a lo que es a invadir su intimidad. Sí. Y como si fuéramos vecinos. Ya, teníais... Directamente acercarnos a ellos y con nuestro guía, obviamente, que hacía de intérprete también, que es muy buen amigo de los Bushman, además una persona que ha hecho mucho por ellos y que sigue haciendo día a día. Y simplemente, como si fuéramos vecinos, que nos presentamos, que acabamos de llegar. Vale, ¿teníais camas, teníais sillas, dormíais en el suelo, saco de dormir? Saco de dormir y colchoneta hinchable como buenamente podíamos. Ya. Y oyendo los ruidos de fondo, claro. Estamos hablando de una expedición, no de aquellas victorianas, no teníamos ni porteadores, ni... Ya hubiéramos querido. Ni a Meryl Streep, ni a Robert Redford. Es que yo he visto algunas expediciones que dicen que hacen algunos ahí a África, que van eso con su camita y su historia toda montada, en mitad de la sabana. No, aquí llegábamos, pues imagínate, el coche cargado hasta los topes. Estuvimos en 3 o 4 zonas en el país, en una haciendo rastreo, en otra conviviendo con los bosquimanos, en otra viendo pinturas rupestres suyas, y en todas el protocolo era el mismo, es decir, se bajábamos las tiendas, las montábamos en unos pocos minutos, ya cogimos bastante experiencia. Y luego después, acto seguido, pues a recoger madera de los alrededores, a encender, teníamos un mechero que debía medir como un palmo de largo, pero por darnos el gusto, y como sabíamos que nos lo ibas a preguntar, pues diría Miguel que encendíamos a la antigua. ¿Sí? Con chispas, ¿de acuerdo? Con esas... ¿Chispa que es una piedra de pedernal o...? No tan antigua. Como salen tanto en los documentales de supervivencia, que cogen el cuchillo y le dan con la barra de magnesio y salen esas chispas tremendas. Bueno, pues lo hacíamos así, solo para presumir. Y lo que está muy bien es sin necesidad de papeles ni demás, sino con yesca natural, ¿no? Entonces, bueno, eso le daba un interés especial, y a mí me gustaba que fuera de esta manera, porque volvías a descubrir la importancia del fuego. Es decir, tras estar todo el día haciendo cosas, llegábamos agotados al atardecer, y de repente montábamos un poco toda la infraestructura para la cena, ¿no? Entonces montabas tu hoguerita y charlábamos por la noche alrededor de la tienda, ¿no? Alrededor de la hoguera. Qué acogedor, ¿verdad? Exactamente, era francamente acogedor, ¿no? Con esos reflejos misterios a esas horas, ¿no? Y por la mañana lo mismo,
adiós a las comodidades. Si te levantabas y querías café, bueno, pues cogías otra vez las ramitas, la chispa, etcétera, etcétera, encendías fuego, calentabas agua en el perol, un perol de esos de hierro fundido que pesaba una arroba, y todo lo hacíamos de esa manera. Y la verdad es que mentiría si dijera que sabía especialmente bien por hacerlo de aquella forma, pero sí que tenía un valor especial, ¿no? Un trocito de chocolate, un café por la mañana, que hacía un frío que pelaba además. Te prometo que sabía aquello como el manjar más delicioso. Ya. Sí, hablando de expediciones victorianas, tenemos que decir que Fernando, que suele ser de despertar bastante tranquilo, solía encontrarse con el desayuno hecho. Claro, alguien se había levantado a las 5:30 de la mañana y había empezado a pedrada limpia a encender la hoguera. No diremos quién era el pobre que se levantaba siempre el primero. Dejemos esas historias esas intimidades para vosotros. A esto se le llama veteranía, Miguel. Sí, sé lo que es eso. ¿Escuchabais ruidos animales por la noche, supongo? Sí, sobre todo cuando estábamos alrededor de la hoguera o cuando estábamos cenando, contando historias, siempre había algún sonido de fondo que quería unirse a la conversación. Leones. Sí, digamos que la banda sonora eran chacales que sonaban como hienas, pero en una ocasión escuchamos no demasiado lejos del campamento un chillido aterrador de un facóquero, de un jabalí de estos tícanos, sí. Y a continuación un ligero gruñido de un leopardo y el silencio. Ya. Bien, llegasteis al campamento, ¿cómo os integrasteis, cómo os acercasteis a los Bushman y cómo recibieron? Pues básicamente en este caso, digamos que teníamos al mejor embajador de todos, ¿no? A este amigo nuestro, que como decían, pues es alguien muy querido por los bosquimanos, que ha hecho mucho por ellos desde hace muchos años. Y entonces, bueno, según llegamos y entramos en su territorio, de repente empezaron a aparecer niños, le reconocieron, cosa fácil, porque tiene una barba casi que le llega hasta el ombligo, prácticamente, y empezaron a gritar. Yo lo interpretaba como ha venido Werner, que es como se llama, ¿no? Hacía casi medio año que no iba por esa zona y los niños le recordaban. Y fue bueno, pues bajar del coche, bajar del coche. Paramos a mitad de camino, se nos llenó el coche de niños y hay que ver qué cantidad caben de niños. Íbamos recolectando todo lo que veíamos, a niños, a mayores, a ancianos. Nos metimos todos en el coche y fuimos hasta el centro del poblado y ahí hicimos las presentaciones de rigor. ¿Os recibieron bien? ¿Se dieron cuenta que no ibais en plan turístico, sino que queréis conocer algo más de ellos, no? Sí, se dan cuenta además al segundo, en cuanto te ven. Ah. Sí, yo creo que en cuanto vieron las tiendas, ¿no? No, es broma. Es verdad que hay grupos, y cosa que está muy bien, hay grupos de turistas, en este caso, que pasan media hora, una hora con ellos y ve de una manera muy rápida, bueno, pues una pequeña representación de cómo era la vida tradicional, pero sabían que nosotros íbamos a pasar varios días con ellos y que nuestra intención estábamos ávidos de aprender cómo hacían, ¿no? Cómo se relacionaban con ese medio, qué cosas cogían, cómo los cogían, cómo preparaban, cómo cazaban. Yo soy arquero. No adelantes lo de la caza, espera un poquito. Sí. ¿Vas a contar algo más? No. ¿Habéis traído un sonido de allí que era un poco, no sé, una fiesta? O vamos a escucharlo y nos contáis qué es. ¿Que era una fiesta que habían montado para vosotros? ¿Juegos? No una fiesta exactamente, pero sí que tuvieron a bien, digamos, hacer una serie de no una representación, pero sí mostrarnos cómo eran, por una parte, juegos entre ellos y sobre todo entre las mujeres, que son las que iniciaban todos los juegos en los que, por cierto, no pierde nunca nadie. ¿No? Efectivamente, ¿no? Carecen de sentido de la competición por completo. Y esa no es una sociedad completamente igualitaria en la que todo el mundo toma las decisiones, sean hombres, sean mujeres e incluso niños. ¿Las mujeres no también? Tienen una estructura piramidal con un jefe, como solemos estar acostumbrados nosotros. Es completamente horizontal. Todos son iguales, pero en el sentido literal de la palabra. Sí,
sí, además se esforzaban eso, porque no hubiera ni ganadores ni perdedores. Entonces todos los juegos suyos son digamos, muy asépticos, ¿no? Muy dulces, Sí, efectivamente. Con lo cual olvidémonos de enseñarles casi cualquier juego nuestro, porque, claro, yo digo, voy a enseñarles, y digo, no, este no puedo. Y este tampoco puedo. Ya. Y en este tampoco. Todos los nuestros van encaminados a la competición y sin embargo los suyos van a la participación. Qué buena lección. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Vamos a seguir adelante, si os parece. ¿Qué comíais vosotros? ¿Llevabais latas de cosas o...? Bueno, hacíamos algunas paradas de abastecimiento entre un núcleo y otro y bueno, pues con unas de esas neveritas que no tienen electricidad, sino que es una caja fría, ¿no? Y con un bloque de hielo metido dentro y con eso sobrevivir. Ya. Con eso aguantábamos y se come bien, sobre todo porque para los carnívoros, como es nuestro caso, Namibia es uno de los países con mejor carne del mundo, carne sobre todo hecha. Y después de probar el kudu y el oryx, ya la ternera... Sí, y es que miran las vacas con una cara completamente diferente ya, sí. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Damos un poquito adelante, os vamos a hablar de costumbres, os vamos a hablar de trances mágicos que han vivido estos señores y algunas otras cosas. Nos esperan en diferentes partes de España con esa especie de alerta OVNI que hay hoy organizada y mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos con los... Bueno, aquí está una especie de resumen de algunas de esas costumbres. ¿Os contaron un poco lo que hacían esta gente, Iván, Fernando? Un pequeño matiz. Realmente ahí la introducción se referiría más bien a otro tipo de tribus de la zona, sobre todo los Himba, porque los bosquimanos tienen una característica muy muy particular, que ellos son anteriores a que nosotros nos asentáramos y empezáramos a vivir de la agricultura y de la ganadería. Ellos realmente todavía son cazadores-recolectores. No, para ellos no es concebible el tener una vaca y ordeñarla, por ejemplo. Ya. Vale, pues aclarado. Pero sí tienen ese ritual de que cuando ya quieres hacerte guerrero tienes que salir fuera con tus propios medios y cazar un chita, un león, un felino. No recuerdo que nos contasen exactamente que si tenía que ser la caza de un gran felino, pero sí tenía todo el rito de la caza y de esa permanencia en el bosque, ¿no? De hecho nos comentaron el caso de uno de los hombres del poblado y tal, que no lo consiguió, fue de los que se echó atrás, no se atrevió. Fue considerado no un paria, pero sí que no tenía permitido, entre comillas, el casarse, y corto por lo sano, emigró, cambió de poblado y empezó de nuevo, ¿no? Porque siendo ya un hombre veterano, pues le estaba aquel ritual de hombría, ¿no? Por así decirlo. Sí, realmente sí que estaba estigmatizado y el título era mal cazador. Simplemente era o eres buen cazador o eres mal cazador. Ya. Y este hombre estaba estigmatizado, el que está hablando Fernando. Ajá. ¿Y van desnudos o cómo van vestidos? Si es que van la ropa tradicional que llevan está hecha con piel, entonces los hombres llevan una especie de pequeño taparrabos o slip, podríamos decir. Y casi un tanga. Sí, prácticamente casi un tanga. Las mujeres llevan una prenda parecida. Tal vez un poquito más amplia, y es común que lleven bien a una especie de medio capa, es decir, es un trozo grande de piel que pueden llevar cubriendo su hombro, y realmente es que con eso supongo yo que supongo no, que por ejemplo pasan la noche, pues se pueden tapar con eso o lo pueden poner incluso debajo, es decir, son prendas multivariantes, pero es cierto que van prácticamente sin equipo, ¿no? Como comentaban en la introducción. Ellos, yo les estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, llevan un palo, una vara, no de caminar, que tiene una característica especial, es la parte inferior se ha afilado con un doble filo que se utiliza sobre todo, y punta, se utiliza sobre todo para cavar, y la parte de arriba tiene una pequeña horquilla, es decir, como dos dedos haciendo el símbolo de la victoria, que le sirven desde para coger serpientes con eso, como para poder dejarlo todo puesto, clavado en el suelo y dejando encima el arco suyo, ¿no? Colgando con la cuerdita de esa horquilla. Llevan un arco y unas flechas, su cuchillo, y lo que les falta, que eso es muy muy importante de este grupo, es el chop chop. ¿Qué es eso? Pues el chop chop es algo que te va a llevar una sorpresa, es lo más parecido que he visto a un tomahawk
norteamericana en mi vida, porque es una especie de herramienta multifuncional, que consiste en un mango de madera que acaba en una especie de porra, por así decir. Esa porra lleva un agujero y en ese agujero se inserta una pequeña hoja de forma triangular que puede servir o bien como hacha o si la sacas y la metes de forma transversal como una pequeña azada. Pero tiene una característica muy curiosa, y es que si tú quitas esa hoja metálica, te queda ese agujerito que tiene a su vez un pequeño agujero que llega hasta lo traspasa y llega hasta el otro lado, y lo usan como pipa. ¿Como pipa? Como pipa, sí, señor. ¿Fuman tabaco también? Fuman mucho, fuman lo que pillan. Fuman absolutamente cualquier cosa que sea combustible. Si pasan por una zona, digamos, civilizada, pues pueden, si tienen algo de dinero, comprarse un poco de tabaco y lo fuman en cigarros, con papel de periódico, con lo que haga falta, ¿no? Pero luego en las zonas suyas lo que hacen son todo, con lo que se notan ahí, con hojas, con trocitos de corteza, con restos de semillas que a veces están, hacen una especie de tabacos, cafés francamente espantosos, que luego se lo meten allí y lo fuman. Es curiosísimo. De hecho tiene una especie de cigarro, es la versión portátil del Chop Chop, que parece que van fumando un puro. Parecen que esta imagen del típico policía, del detective veterano americano con ese puro a medio consumir. En la comisura de los labios. Efectivamente, la imagen es la misma. Una especie de puro de madera, de ese tamaño, de madera oscura, que realmente es como si fuera una especie de mezcla entre pipa y boquilla, ¿no? Entonces lo llenan y cada vez que encienden fuego cogen un carboncito, lo ponen ahí y a fumar. Aguantar un segundito, que desde La Laguna, desde el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna de Tenerife, se pone en contacto con otro Rafael Muñoz. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado y sorprendido porque se trate un tema del que soy un apasionado, la verdad. Me habéis dado una alegría tremenda. Nosotros nos alegramos de tocarlo. ¿Querías recomendarnos algún libro, alguna obra para...? Sí, quería recomendar 2 libros. Afortunadamente uno de ellos está en castellano, pero bueno, no es muy profundo sobre el tema de los Bushmen. El libro se llama La Dama de Dubici y fue escrito por Eduardo Garrigues, que fue embajador de España en Namibia. La Dama de Dubici. Sí, la Dama de Dubici. Dubici es un castillo alemán que está en la zona centro-oeste del país. Y bueno, digamos, trata un poco el origen de toda la yeguada de caballos pura sangre que hay perdidos ahí en el Namibia. Pero hay un segundo libro, que es tremendo para todos los que quieran saber un poco la interacción de los Bushmen con el mundo, ¿no? Como yo los defino como los abuelos del mundo, ¿no? O sea, ellos caminan descalzo porque dicen que el ser humano no ha terminado de nacer hasta que siente la madre de África realmente bajo sus pies. Es un libro que se llama Shelter in Desert, que nada más que está en inglés, que la traducción vendría a ser como El desierto protector, y narra las peripecias de 2 geólogos alemanes, Geno y Martin, que huyeron al interior del desierto del Namibia, del Kalahari, en la Segunda Guerra Mundial para evitar internados en un campo de concentración. Entonces es un poco una mezcla entre filosofía, geología, naturaleza y profundiza un poco en la relación del hombre blanco con los bosquimanos. Es un libro, digo, muy interesante para el tema. Rafael, gracias, desde el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna. A ustedes, un fuerte abrazo. Nos quedamos con tu teléfono para seguir hablando del tema, ¿vale? Cuando querráis, a vuestra disposición siempre. Fuerte abrazo, gracias. Un saludo. Gracias. Fernando, tú eres arquero, a mí también me gusta mucho tirar con un arco. Que van con un arquito esta gente que parece de postal y de mentira, ¿no? Sí, claro, yo vi ese arco que mide como 3 palmos de largo y decía, ¿dónde irán con esto? Claro. Primero te crees que es algo completamente folclórico, o sea, que es un juguete, no te puedes creer que esto no están haciendo armas de caza de verdad. Hasta que lo pruebas, claro. Te imaginas el alcance y la penetrabilidad y luego realmente compruebas, como dice Iván, que realmente el alcance y la penetrabilidad son una porquería, pero tiene truco. Joder, que sí lo tiene. Tiene truco, y es cuando te enseñan, aparte de prepararlo, porque nosotros tuvimos la ocasión de preparar nuestro arco, nuestra propia cuerda, incluso trenzando unas hebras vegetales de por allí. ¿Tú mismo te lo hiciste? Sí. Iván también se hizo el suyo. Desde cortar con nuestros cuchillos la madera perfecta para cortarlo, enderezarlo
luego al fuego, tallar un poco las puntas, trenzar la cuerda, configurar el arco que es más sofisticado de lo que parece, es decir, tiene un sistema de tensado muy muy interesante. Y luego hicimos también unas flechas. En este caso las que hicimos nosotros son de punta compuesta, es decir, el cuerpo de la flecha es como una paja, lleva una serie de refuerzos en los extremos, y la punta es una punta de 2 trozos de hueso afilados, uno con el que se clava y otro con el que se inserta mediante una resina pues al resto del cuerpo de la flecha, ¿no? Las tienen también de punta metálica, no porque ellos tuvieran ningún tipo de trabajo de los metales, sino porque intercambiaban tradicionalmente con otros pueblos más bien comerciantes, pues diferentes productos, pues por hojas de cuchillos, por puntas de flecha, etcétera. Y dime una cosa, ¿son efectivas? En algún sitio he visto, en tu blog he visto que dices que pueden abatir una jirafa de 1,5 toneladas en un par de días y un hombre en 3 o 4 horas porque hay un veneno, ¿no? Exactamente, ese es el truco. Mira, aprovecho para darle un poco la indicación no de cómo hacer el veneno, sino de cómo acceder al blog. Como vengo sin hacer los deberes, no recuerdo la dirección del blog, pero sí la de la web mía, que es www.lopezdeluz.com. Ajá. Y a partir de ahí, en cuanto te metes en la página, tienes a la derecha el botoncito de blog, ¿no? Que es donde estoy empezando a colgar poco a poco el material del viaje. Y ahí aparece ya esas primeras imágenes de cuando estamos con los arcos. Ya haré un reportaje más detallado, pero el truco consiste en que tienen un veneno letal. Y es realmente letal en tanto que no hay ningún antídoto conocido. Entonces, bueno, de hecho, tuvimos no un problema, pero yo no las tenía todas conmigo. Yo me mantuve a un metro prudencial de lado cuando las preparaba, porque tenía una herida bastante grande en una mano, que me la pues frotando los palos para encender fuego, cosa que al final conseguimos hacer, pero claro, el que no tiene callo pues se hace sangre, y todo resulta que este veneno es mortal si entra en tu torrente sanguíneo. ¿Sí? Sí, con lo cual, pues imagínate, todas las flechas dispuestas, algunas de ellas ya embadurnadas, y mientras se preparaba más veneno, y yo pues a esos centímetros de aquello con la mano con sangre, pues bueno, mantuve toda la precaución posible, ¿no? Pero el veneno es curiosísimo, porque es como todo lo que sacan de allí, es decir, proviene de la naturaleza pura y dura. Y este veneno lo preparan con unas hierbas que hay debajo de un árbol que... ¿Cómo lo llamaban, Iván? ¿Era Tiger Bean, puede ser? Déjame que recuerde. O Fire Bean. Era como habas... Haba de fuego, sí, o algo así. Exactamente. No sé si el sobrenombre era de fuego, de infierno, de demonio, de tigre o de cualquier cosa parecida, ¿no? Tiene unas habas alargadas, que estas son más o menos tóxicas, y las alargadas, algunas más redondeadas, se pueden comer, y de estas alargadas las usan para hacer parte del veneno y como un factor de aglutinación, ¿no? Para hacer una especie de pasta, pero realmente lo que cogen, lo que es realmente tóxico, son unas larvitas de un insecto que suele anidar a los pies precisamente de ese arbusto. Entonces las larvas, cuando ellos las desentierran, parecen conguitos, son como esos chocolates, ¿no? Son unas pequeñas esferas del tamaño de unas canicas oscuras, y que uno dice que parecen de verdad, o de posiciones de cabra, ¿no? Sí, parecen un producto vegetal o algo así. No te imaginas que sea una larva de un insecto. Lo que es que tiene un caparazón duro, que es un protector, pues lo que hacen es lo abren y sale un gusanito. Y el gusanito lo preparan por el sofisticado método de estrujarlo, es decir, lo cogen de una punta y lo sacan, o sea, lo sujetan de una punta, aplastan con un palito y lo corren para abajo, y hacen churruf, y todo lo que hay del interior de la pobre larva sale a esa mezcla que están preparando. Y esa combinación, esa larva es lo que es terriblemente grave. Es decir, si eso penetra en tu torrente sanguíneo, es decir, te la puedes comer incluso, y te va a sentar mal, pero no te va a matar. Pero si tuvieras llagas en la boca, por ejemplo, te puedes morir. Pero si tuvieras una úlcera, vas derecho al hoyo. Ya. Dejarme que escuchemos en 2 minutos. Estamos tratando de conectar con Sevilla, con Moisés Garrido, porque ya queremos dar algunos datos de esa movida que hay esta noche. Pero dejadme que escuchemos ese sonido de ese extraño clic o chasquido que habéis traído de allí antes de que despidamos esta hora. ¿Os parece? Sí. Vamos a escucharlo.
No me digas que el chasquido es esa especie de ruido metálico, ¿no? No, eso éramos Fernando y yo haciendo una flecha, si no recuerdo. No, bueno. eso éramos nosotros tallando huesos, sí. Sí, ahora se escucha de vez en cuando un clic, un clac de esos que hacen ellos. ¿Por qué no pillan la línea? Curioso lenguaje. Sí. Además era la manera de cuando estábamos haciendo cosas y dejábamos la grabadora funcionando, era cuando ellos realmente hablaban tranquilamente, porque si no se esforzaban por hablarnos en afrikáans, lo cual daba resultados espectaculares, o había dos de ellos o tres que hablaban un suave inglés, ¿no? Entonces, bueno, se comunicaban con nosotros, pero cuando estábamos ocupados haciendo cosas, charlaban entre ellos y era la manera más fácil de poder grabarles el clic. Lo de los idiomas es una de las cosas que a mí me sirvieron para sorprenderme más por cómo era el pueblo namibio, porque como te decía antes, no les dan absolutamente ninguna importancia. Y es curioso que sea el afrikaans, que es el lenguaje el lenguaje típico que se usa en Sudáfrica por parte de los blancos, que antaño era un signo de distinción que utilizaban los afrikaners para distinguirse de los negros. Y es curioso que en Namibia el afrikaans se haya convertido en una especie como de lengua común que utilizan las diferentes tribus para comunicarse todas entre ellas, y que no se le da absolutamente ninguna importancia. Y es muy chocante el estar viendo a un bosquimano completamente oscuro, pequeñito, hablando con un alemán gigantesco, hablando ambos en africano. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Iván, no Fernando, te lo imaginas. tenemos que hacer una mínima pausita, ¿vale? Seguís un ratito después, nos vamos a ir a hablar de trance y otro tipo de cosas mágicas, ¿os parece? Sí, encantados. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. En la segunda parte nos vamos a ir con estos dos primeros invitados vamos a seguir con los Bushman hasta los lugares donde hacen ese tipo de rituales y a que nos enseñen algunos dibujos extraños donde hay parte de su cultura. Después nos iremos a seguir esos objetos volando no identificados y mucho más aquí, si nos dejan todavía en este espacio en blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludo a Claudia Dueñas, que nos saluda desde Manzanillo, en Colima, en México, y Sandra Estrella desde Holanda, y a toda esa gente que nos está escuchando a través de la radio internacional de Radio Nacional de España. Volvemos enseguida después de las noticias. Me parece que puede ayudar. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora, en esta segunda edición del Espacio en Blanco, haciendo un viaje en la primera parte con los Bushman por África, con dos invitados que están ahí pendientes de contarnos algunos de los secretos. Pero antes de seguir vamos a conectar con Miguel Pedrero, que nos va a dar algunos de los primeros datos de lo que va a ser nuestro siguiente tema. Hay toda una movida en toda España vigilando los cielos. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo a todo el mundo. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora mismo me encuentro en la montaña de la Muela, en Alarilla, provincia de Guadalajara, con una vista impresionante. Sí, ¿hace buena noche? Sí, hace una noche perfecta, cielo despejado y como te digo, bueno, pues el cielo se ve bastante bien y tengo una vista, vamos, desde aquí fantástica. Veo a lo lejos, bastante a lo lejos, la ciudad de Guadalajara y también veo otras localidades como, por ejemplo, Humanes, ¿no? Ya. Pero, bueno, como te digo, sobre todo mucha gente, aficionados al fenómeno OVNI, curiosos. Aquí está la gente con cámaras, esperando a que pase algo, con telescopios, sobre todo con mucha ilusión y compartiendo vivencias y experiencias, ¿no? Bien. Hay una serie de grupos en diferentes partes de España. Estás en Guadalajara, Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza, en Toledo, en Valladolid, Ciudad Real, Álava, Asturias, en Lugo, en Cantabria, en Cádiz, en Tenerife, en Valencia, en Madrid, en Cáceres, en Zamora. Hay un montón de grupos por diferentes partes de España esta noche tratando de vigilar el cielo, ¿verdad? Sí, como te digo, muchísima más gente, muchísimos grupos y algunos de ellos en lugares emblemáticos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Cataluña, en Barcelona, en la montaña de Montserrat.
que es conocida por la gran cantidad de casos y de avistamientos que se han producido, y sobre todo en el ámbito del contactismo. Las reuniones que organiza Luis José Grifo en los días 11 de cada mes desde los años 70 para observar esas supuestas naves extraterrestres en Sevilla, en la finca de los Guijos, entre las localidades sevillanas de Gerena y Aznalcóllar, que son puntos calientes, sin duda ninguna. Sobre todo en los años 70, los investigadores de la zona recogieron decenas y decenas de casos, ¿no? Este grupo está comandado por Moisés Garrido, pero allí están muchísimos investigadores andaluces que yo creo que en gran medida son responsables de recopilar, de investigar algunos de los casos clásicos de la ufología, ¿no? Vale. 3 generaciones juntas de ufólogos, desierto de Pozuelo, en Zaragoza, y está la gente del grupo SIPE, comandado por Carlos Ollés, Ermita de San Julián, Castro de Rey, Lugo, Marcelino Requejo, y en Tenerife, en una zona, Miguel, que tú conoces muy bien. Allí hay un grupito cerca del faro de la playa Punta del Hidalgo. Uno de los lugares más increíbles que yo he conocido, donde ahí sí que realmente se veían cosas. Miguel, era solamente una primera conexión, vamos a seguir en África y dentro de un ratito volvemos contigo para que hacer un análisis de esto que a ti te gusta, estarás en tu salsa hoy, el mundo de los ovnis, ¿vale? Muy bien, además ha habido sorpresas, porque hay avistamientos y algunos de ellos llamativos e interesantes. Pues ahí hablaremos de ello y conectaremos. 3 y 9, gracias Miguel, dentro de un ratito estamos contigo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora, 3 y 9, 2 y 9 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Nos vamos de nuevo a África, no sin antes saludar a Elber Cepeda desde Victoria, en Tamaulipas, México, y a Esperanza, que nos escucha, está metida en el Facebook. Nos vamos de nuevo a África a hablar de otro aspecto que queremos tocar esta noche y conocer de estos personajes que nos visitan. Nuestros invitados, pensábamos que solamente íbamos a tener uno, tenemos 2. Iván Figueira, ¿sigues por ahí, Iván? Sí, 5. Fernando Jiménez López del Oso, ¿sigues por ahí? Nunca me he ido. Bien, bueno, tuviste la oportunidad, antes de hablar de esos trance dancer, que me interesa mucho, de ir a ver pinturas rupestres, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Cómo eran? Sí, las pinturas las vimos en una de estas granjas que comentábamos, ¿no? En la zona de las montañas Erongo, pero también los había en otra zona, en otra granja en la que al final cazamos en las montañas Otavi, con lo cual viene a constatar que son muy frecuentes, ¿no? Es curioso vernosle a nuestro amigo, le encanta el mundo prehistórico y anda siempre, cada vez que da paseos, anda buscando por el suelo rastros de lascas, ¿no? De estos que evidencian que ha habido un asentamiento humano que ha trabajado la tierra, y dice que la suele ver cerca de zonas de rocas, y cuando se las encuentra va siguiendo el rastro hacia arriba, y es habitual que cuando encuentra un lugar en esas rocas, pues una pequeña meseta con una zona que pueda estar resguardada del sol y de la lluvia, desde la cual se otea bastante bien el resto del terreno, que hay incluso una fuente de agua cerca, pues suele ser común que ese lugar haya sido utilizado por algún asentamiento pequeño de bosquimanos durante un tiempo indeterminado, y ahí encuentran pinturas rupestres que, como digo, van apareciendo y siguen apareciendo permanentemente. Muchas de ellas serán incluso hasta desconocidas, ¿no? Es lo que iba a comentar justo ahora, que encontramos gracias a andar mirando el suelo buscando lascas, encontramos un grupo de pinturas que el mismo Berna no había visto nunca, en una granja que él había recorrido centenares de veces. Incluso en la última, perdona, sí. Para que veamos un poquito el estado, ¿no?, de lo que es el trabajo de campo, con el granjero le contaba que creía que en una zona su padre le dijo que había unas cuevas y tal, y realmente aprovechó un ínterin del viaje para recorrer ese lugar, y de hecho las encontró, iba con mucho reparo porque no iba armado en ese momento, y las cuevas en esa zona son el hogar predilecto de los leopardos. Y no te puedes arriesgar mucho, pero aún así pues encontró una de esas pinturas, con lo cual debe haber por catalogar pues una cantidad inimaginable. Ya. ¿Qué se representaban en esas cuevas? ¿Eran esos antílopes grandes de África? ¿Y había algo más? Antes de describir las pinturas, me gustaría contarte una anécdota, porque Fernando creo que se ha olvidado y casi fue él el que la vivió. Yo me quedé atrás mirando un grupo de pinturas en las primeras que habíamos visto, completamente maravillado, y al final se me había olvidado incluso sacar fotografías. Entonces me quedé atrás para terminar las fotografías. Iba yo tan tranquilo, tan ruidoso, tan occidental,
termino de rodear el grupo y me encuentro a todo el mundo congelado, sin moverse, y a Fernando con el puño en alto como indicando quieto y calladito. Y digo, ¿qué pasará? Me callo y de repente que les veo a todos que me miran y que me dicen en voz baja, "Shh, vámonos de aquí, que un leopardo nos acaba de avisar de que este sitio le pertenece y que no estamos bien vistos". Y yo me quedo como, vale, bienvenidos a África. Teníamos un leopardo, pues calculo que a unos 15 metros. Ya. Eso por meterse en sitios que eran suyos. Sí, efectivamente. Decirme qué se representa ahí, ¿animales solamente o hay algo más? No, hay todo tipo de imágenes. Las de animales son evidentes, pero además tremendamente estilizadas, como las que podemos ver o en Tassili, por ejemplo, que seguro que tú las conoces bien, o también está haciendo un pequeño primer rastreo buscando pinturas similares, y me he encontrado las de Castellón, las de Valtorta, que son prácticamente iguales, es decir, unas figuras humanas y de animales tremendamente elongadas, ¿no? Entonces, en estas que nosotros hemos visto, tenemos, como te digo, pues todo tipo de animales. Tenemos jirafas, tenemos avestruces, tenemos elefantes, tenemos tal, y elementos también humanos, en este caso algunos en posición de caza, otros que están haciendo otras cosas indeterminadas, y hay una muy curiosa que logramos descifrar, que indicaba a un pequeño grupo de bosquimanos que estaban siendo perseguidos por una especie de masa alargada gigante, que uno podría interpretar que era compuesta por muchos puntitos, ¿no? Parecía casi una especie de serpiente con sus escamas, y un río al final, ¿no? Y conseguimos descifrarlo, y era un grupo de cazadores que habrían sido probablemente atacados por abejas. ¿Por abejas? Abejas, entonces estarían recolectando miel, y era toda la nube de abejas alargada persiguiéndoles, lo que habían representado allí, y cómo se tiraban al río para escapar de las abejas, ¿no? Qué curioso. Eso representado ahí, sí. Hay quien dice, los investigadores de este tipo de pinturas, que esos artistas representaban realmente lo que veían y lo que pasaban, por eso cuando hay esos extraños objetos es que realmente estaban viendo algo. Hacemos una misma pausa y nos vamos al trance dance ese que habéis traído. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Escuchamos ese tercer sonido que nos habéis traído del trance dance y nos contáis qué es y cómo surge. Vamos a escuchar un segundito y ahora nos contáis. Veo que intervienen tanto mujeres, hombres, niños, todos intervienen en esa... Todos. Empiezan las mujeres al principio y se va uniendo todo el mundo. Es como si como si a los hombres nos costara un poquito más animarnos. Sí. Y se va incrementando e incluso aunque tú estés alejado, como era mi caso, alejado a 5 o 6 metros, sacando fotografías, pero no formando parte de la misma escena, se te acababan poniendo los pelos de punta. O sea, te ponías nerviosísimo oyéndolo, te excitaba, te alegraba. Era una cosa muy curiosa, te contagiaba completamente. Uh-huh. Y Fernando, ¿para qué se hacía esto? Bueno, pues la verdad es que ya aquí entramos en materia de la fina, y aprovecho para recordar lo que comentábamos, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos de esto, nosotros, me refiero a Iván y a mí, viene de las experiencias acumuladas en muchos años de nuestro amigo, con lo cual él considera que es un material de primera, en tanto a que no ha preguntado nada, sino que se lo han ido contando poco a poco, ¿no? Mes a mes, año tras año, hasta que ha podido ir recomponiendo lo que sucede exactamente en estos trance dance. Básicamente es el método prioritario que tienen los chamanes, podríamos decir, o mejor dicho, los trance dancers, es decir, los bailarines del trance. ¿Se llaman así? Sí, trance dancer sería un bailarín del trance, ¿no? Uh-huh. Y es que es así porque a través de una música y a través de unos movimientos, ellos consiguen provocarse o facilitarse un estado alterado de conciencia. Y en ese estado alterado de conciencia, según sea el trance dancer... Discúlpame un segundo, ¿no toman ningún tipo de planta alucinógena? Es justo lo que te iba a decir ahora, No, ellos al parecer no...
si bien la usan para algunas cosas de curación, sí. Lo que es para excitarse ellos, para estar en ese estado, lo hacen de esta manera. Solamente música. Sí, no, y además fíjate que son unos bailes que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los derviches. Es decir, no puede hablarse en este caso de que se irriga de una forma masiva un área del cerebro, etcétera, etcétera, sino que en este caso el baile que tienen es prácticamente te diría que inexistente, ¿no? Es decir, se limitan a moverse en el mismo sitio en el que están. Exacto, una vez que él entra en trance, se empieza a mover de diferentes maneras. Hay dos planes, hay dos tipos, mejor dicho, de bailarines. Uno es son los que buscan comida. Nuestro amigo Ngao era el nombre, creo que ahora le pronuncio de una manera diferente, pero Ngao era buscador de comida. Entonces, él refería cómo cuando él entraba en trance, se veía a sí mismo, es decir, veía cómo salía de su propio cuerpo. Esto es común, es decir, en varias ocasiones en las que se les ha preguntado responden de la misma manera, y entonces empieza a sobrevolar su zona de caza, y de hecho pone las manos como un niño cuando hace de Superman, ¿no? Que las pones así delante y balanceas un poco el cuerpo, y con la mirada totalmente perdida. Entonces él, según comenta, sobrevuela su territorio de caza, se ve a sí mismo ahí debajo, y lo que hace es va oteando y dice, aquí hay estos árboles que están listos para recoger, y aquí hacia el oeste, pues a tal distancia he visto un rebaño de elands muy grande, o aquí en esta zona hay springboks. Entonces cuando vuelve otra vez en sí, ya le están esperando, ya están los cazadores. Discúlpame, ¿que tarda mucho en volver o...? En volver en sí, me refiero. Si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé. Yo, hablando con Ngao, se lo pregunté, y la verdad no es que sea un proceso de estos tan largos como pueden ser en otras tribus, que se tiran días enteros o una noche entera. En una hora o dos puede haber finiquitado el asunto por completo. O incluso puede tardar más, pero es más rápido que en otras tribus. Pero ojo que estamos hablando de los que buscan comida, ¿no? Porque es que hay otro plano disculpa, Fernando, vuelven y le dicen a la tribu, bueno, pues he visto todo esto, y la tribu, esa información... ya está, si es el grupo entero el que se va, directamente recogen todo el petate en cuestión de minutos y salen. Y van todos a la zona que les indica el chamán. Y con una tasa de éxito altísima. Y si no, directamente, si es una partida de caza, probablemente que forme parte también el de la partida, en cuanto sale del trance y lo comunica, cogen, se visten y van para allá. Y aciertan. Sí, al parecer sí. La tasa de aciertación es muy alta. Sí, además es muy necesaria la presencia de la tribu, porque es lo que es el anclaje que él tiene al mundo real. Tienen ellos tienen mucho miedo al más allá. Pero es que eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que son los otros dancers, los curativos. Vale, hay un segundo tipo de dancers. Exactamente. Hay un segundo tipo que son los que curan, y esos son los que corren un serio peligro, porque vamos a ver, según su forma de entender la trascendencia, cuando una persona muere, cuando alguien parte, digamos que bueno, ellos piensan que eso está muy bien, es decir, tú has estado aquí, te queremos mucho, te has ido, y una vez que te has ido, ya no volvemos a acordarnos de ti. ¿No quieres saber nada de él? Nada. Exactamente, y si nos acordamos de ti, si pronunciamos tu nombre, si recordamos tus historias y hablamos sobre ellas, es una manera de invocación. Y si te invocamos, tú que estás por lo general muy a gusto en el mundo de los muertos, estás tan a gusto que quieres que vayamos contigo. Uh-huh. Y tú te acercas a nosotros y vas a provocarnos una serie de enfermedades y vas a producirnos la muerte y nos vas a llevar. De hecho, ellos entienden que la mayor parte de las enfermedades que sufren están provocadas por la influencia de malos espíritus. Entonces, hay unos chamanes o transdancers que curan, que lo que hacen es que exploran los diferentes niveles del mundo de los muertos para buscar consejo o buscar la intermediación de otros espíritus a través de los cuales puedan hablar con el espíritu que está provocando una enfermedad, siempre con un intermediario, porque corren el riesgo, ¿no?, que si hablan directamente y un espíritu malo le ve, pues se lo pueda llevar fácilmente, ¿no?, porque digamos que está en estado espiritual el propio chamán. Entonces, en este caso, como decía Iván, en los cánticos, esto ya es otro tipo de ceremonia un poco más dura.
que suele empezar cuando cae el sol y se puede durar prácticamente toda la noche hasta que vuelva a amanecer, y participa todo el poblado, están cantando, están batiendo las palmas, y además algo muy interesante es que mantienen un contacto físico permanente con el que está en trance. Un contacto que puede ser simplemente que uno de los miembros le ponga un dedo sobre la frente, algo tan sencillo como eso. Pero ellos describen que cuando se van y van a los 3 niveles del mundo de los muertos, notan como un pequeño hilo plateado, el famoso hilo plateado, que Iván refería, me acuerdo, lo tengo más aquí la anotación, pero el ejemplo era muy bonito, decía que era como la cuerda de un globo, y básicamente es como la cuerda de un globo. Entonces ellos perciben eso, y con estos cánticos, digamos que se refuerza ese vínculo de manera que ellos saben volver, ¿no? Si no corren el riesgo de perderse y no conseguir regresar nunca, y bueno, y quedarse allí. El dancer quedarse probablemente como un vegetal y terminar muriendo, ¿no? Qué curioso. A punto de terminar, ¿para qué os ha servido esta experiencia? ¿Qué habéis aprendido de esa estancia con los Bushman? No tenemos tiempo. ¿No tenemos tiempo? No tenemos tiempo. Tenemos que hacer otro programa. De verdad, o sea, a mí me ha abierto, y pensaba que yo tenía los ojos bien abiertos, pues no, para nada. O sea, he descubierto un montón de cosas sobre el ser humano y sobre mí mismo. Lo primero, yo creo que es una experiencia reivindicativa de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, totalmente. Hemos aprendido, y esto no es un farol, hemos aprendido que con un cuchillo, que incluso puedes improvisar con una lasca que tú talles, puedes sobrevivir perfectamente, ¿no? Es decir, con ellos te enseñan que lo que cuenta no es el material, sino el conocimiento que ellos consiguieron desarrollar, y con eso puedes sobrevivir, puedes hacer tus armas, puedes tener alimento. Aprendimos a chupar raíces de las cuales salía un líquido horrible pero que te hidrataba, a comer, a sacar resinas, a hacer nuestras cuerdas, nuestras armas, de todo, ¿no? Entonces te produce, en nuestro caso, una falsa, porque éramos aprendices, ¿no? Pero en su caso, una sensación de seguridad y de confianza en ti mismo tremenda, ¿no? Es decir, todo está en ti, el conocimiento está en ti, y eso es lo importante. Entonces, todo lo material que tenemos aquí, cuando regresamos a España, yo la primera noche durmiendo en un colchón no me lo creía, ¿no? Y a mí me dio tortícolis. Sí, no, exactamente. La primera noche en un colchón. Pero te das cuenta de cómo realmente todo esto está muy bien, pero no es imprescindible para sobrevivir, ¿no? Es decir, solo con nuestra mente, solo con nuestro saber hacer, podríamos hacerlo. Ellos lo hicieron, ¿no? Y de hecho fue eso lo que nos diferenció de otras especies de homínidos. Es que estamos hablando del origen de nuestro género, ¿no? De nuestro. Entonces yo creo que eso fue el poder ver realmente cómo lo hicieron, es decir, porque ellos lo hacen de la misma manera prácticamente. Eso fue para mí la experiencia más alucinante. Y luego, en un sentido humano, la candidez de estas personas, es decir, a pesar de lo maltratados que están siendo, te sonríen con una sonrisa, Miguel, te miran con unos ojos que no se guardan nada, no hay nada. Sí, efectivamente, son la gente más abierta del mundo, una vez te conocen. ¿Cuánto tenemos? Pero una candidez, unas sonrisas, unas palabras emocionantes con personas con las que hemos convivido unos pocos días. Uh-huh. Y que intercambies un pequeño obsequio, ¿no? Y me acuerdo, yo le regalé mi navaja y él me regaló su chop chop, ¿no? Y nos dimos la mano y me dijo, nunca podré olvidarte. Qué bonito. Y eso es tremendo. Cuántas cosas tenemos que aprender y cuántas cosas hemos olvidado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Os saludo en un momentito y os digo adiós dentro de un momento. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, y seguimos adelante. Teníamos hoy una cita por varias partes de España, en esa especie de alerta OVNI que hay. Nos vamos hasta Sevilla a encontrarnos con Moisés Garrido, un compañero. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy satisfecho con la reunión que hemos mantenido aquí con los ufólogos de la vieja escuela y gente de varias generaciones ufológicas, ¿no? Qué honor estar con ellos, ¿verdad? Con Ignacio de Arnaude, con Manuel, con Joaquín Mateos, Rafael. Pues imagínate estar aquí en una alerta OVNI con octogenarios como Ignacio de Arnaude, Joaquín Mateos, que ya tiene 83 años, con Rafael Llamas, con Manuel Filpo, luego de la segunda generación, gente como José Luis Hermida, Pepe Ortiz, en fin. Y luego, pues, ya gente como Ángel Rivero, Rafael Cabello Herrero, Francisco del Toro, en fin, una reunión increíble. Hasta un chaval de 15 años que ha venido con sus padres, que es un amante de la ufología y que quiere estudiar astrofísica el día de mañana, en fin. Casi es nada. Una reunión impresionante, ¿no? Escúchame, ¿habéis visto algo?
Eso es el problema, que no hemos visto nada a destacar, nada que podamos considerar un fenómeno aéreo anómalo. Vemos los típicos satélites y aviones y solamente eso. Habéis estado viendo el cielo. ¿Me podías pasar un segundito a Ignacio de Arnaude para saludarle? Ignacio se marchó. ¿Se marchó? Se marchó hace 1 hora y pico. ¿A quién tienes por ahí? Pues mira, tengo aquí a Joaquín Mateo, que es un ufólogo de la zona, que comenzó con el tema OVNI en el año 1954 y ha investigado muchos casos OVNI por toda esta zona conocida como el Pentágono magnético de toda esta zona de la Jarafe sevillano. ¿Te paso con él? 2 minutos, si me lo pasas te lo agradezco. 2 minutos, venga. Miguel. Joaquín. Hombre, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro saludarte, ¿eh? Igual te digo, es un honor para mí que estés aquí. El caso que más te ha llamado la atención, Joaquín, de todos los que tú has investigado brevemente, que no quiero entreteneros. Bueno, el caso más grave que ha pasado por aquí fue que pasó en la década del 70, cuando el caso de La Calera, que un ovni mató a 2 toros, y vinieron muchos investigadores del extranjero a investigar el caso, que yo estaba por medio, y fue uno de los casos más grandes que se ha dado aquí. ¿Te llamó mucho la atención? ¿Joaquín? ¿Joaquín, estás por ahí? Se nos ha ido, enseguida le localizamos. Nos vamos a ver si tenemos a Miguel Pedrero por ahí. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Estamos comenzando a hacer ya una batida por algunos de los lugares donde tenemos esa gente desplazada. Había pasado alguna cosa por la noche, esta noche, ¿verdad? En Zaragoza me parece que había pasado algo, ¿no? ¿Miguel? Bueno, en realidad en 3 sitios. 2 avistamientos en Valladolid, ambos muy interesantes. Uh-huh. Otro suceso en Cantabria. Sí. Y finalmente hace, pues no sé, cuestión de 1 hora más o menos, aquí en Madrid, ¿no? En Guadalajara, en Madrid, en la explanada. Sí. Una explanada cerca del Castillo de Alpedrete, concretamente en el grupo que dirige nuestro compañero David Benito, ¿no? Vale. Es decir, 4 avistamientos esta noche, 2 muy interesantes en Valladolid. Aguanta un segundito, Miguel, que tenemos a Joaquín Mateos otra vez. Joaquín, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí, Miguel, al aparato. Al aparato. Digo que el caso que más te ha llamado la atención era ese. Llevas mucho tiempo investigando. ¿Ha cambiado mucho la forma de dejarse ver esos extraños seres? ¿Y para ti qué son? Bueno, pues tenemos... el fenómeno sigue ocurriendo. Mira, ahora mismo me acaban de llamar hace media hora de Italia, ¿sí? Donde en el Adriático, en la playa de una ciudad del Adriático, está mi hija allí, sí. Caído, me ha llamado urgentemente al móvil diciendo, papá, esto es un espectáculo tremendo, 22 ovnis saliendo del mar, ¿eh? 22. Eso estará en la prensa, y dice que se levantó toda la playa entera, que ha sido un espectáculo tremendo, impresionante, ¿eh? Ajá. Dice, está hablando cerca de media hora conmigo, que ya ha sacado varias fotos de los aparatos, y de los vecinos de allí, que en este fenómeno no había ocurrido nunca, que no es ningún fenómeno normal, que es un fenómeno extraño. Claro, que ha sido un espectáculo tremendo. Joaquín, y aquí en Arena, sí. El problema está en que, hombre, ha disminuido las décadas que tuvimos del 50, 60 y 70, fueron tremendas. Aquello era tremendo, ¿verdad? Pero ahora, claro, está la cosita más floja, pero se siguen dando... últimamente tenemos un informe aquí de Guillena, de hace 10 días, que han visto unas luces extrañas, ¿eh? Ya. Que está aquí a 10 kilómetros de Gerena. Ya. ¿Qué crees que son para ti, Joaquín? Ya te despido. Seres venidos de otros mundos, independientemente, evidentemente, de las cosas que se pueden ver y se pueden explicar. Mira, tú sabes, Miguel, que tenemos más de cerca de 70 años de experiencia, ¿no? Ajá. Y hemos llegado a la conclusión, para no tratar de darle sensacionalismo a una cosa, que tú sabes que se ha hablado mucho respecto al fenómeno, que sabemos que el fenómeno es real, totalmente real, pero ahora, pues francamente, pues no tenemos información de dónde puedan venir. Últimamente he estado hablando con un teniente general de aviación, ¿sabes? Y me ha dicho que son naves tripuladas por seres inteligentes que nos llevan de 15 a 20 millones de años. Bueno, eso fue quizá una opinión suya, ¿no? Pero le dije porque se estaba esto en secreto y digo que es que ante un fenómeno que no se sabe quién son, de dónde vienen y para qué vienen, no se le puede explicar a la población civil nada. Lo que sería de que los estamentos políticos, militares, económicos, sociales, religiosos, financieros, etcétera, etcétera, se hundirían. Y se hundiría la cultura nuestra. Eso es lo que me dijo el teniente general. En el Paraninfo de la universidad, que sí hay una charla. Yo creo que ahora mismo esto es un fenómeno que los gobiernos saben que está ahí, que no se quiere revelar nada por temor a un hundimiento de nuestra cultura,
o bien de los intereses que ellos tienen que no les interesan que se les escape, y que esto tiene que dar la cara tarde o temprano, no tiene más remedio. Porque no se puede... Tiene que dar la cara tarde o temprano. Nos vamos a quedar con eso. No tiene más remedio, porque es que ya hay una evolución tremenda en los Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina, donde hay unas apariciones tremendas, que están los gobiernos armados, pero hay una censura brutal, los servicios secretos de los países no quieren revelar nada, y hay una especie de tapadera para que el pueblo no sepa nada, pero esto tarde o temprano tiene que reventar por algún lado. Tiene que reventar por algún lado. Joaquín, yo no creo que esto se lleve mucho tiempo así. Ya, te iba a decir que un honor hablar contigo. Te emplazo para hablar más extensamente del asunto, ¿te parece? Te doy un abrazo muy grande, te agradezco que hayas estado con nosotros. Si me permites... Muy bien, me alegro mucho de la entrevista que estuvimos en la Feria de Sevilla. Muchas gracias. Aquí estamos, dice que se la pone, Gracias. Saludo, Gracias. Moisés. Sí. Gracias, Moisés. Bueno. Y os vais a casa a descansar. Vamos a seguir en contacto y seguiremos en comunicación contigo, y te agradezco esta conexión y eso, te envidio haber estado con esos maestros. La verdad es que se disfruta mucho, y sobre todo rememorando épocas en las que eso era algo común, ¿no? En la ufología, que eran estas salidas nocturnas, reuniones con ufólogos para compartir vivencias, experiencias, en fin. Anoche pues ha faltado a los avistamientos, pero luego ha estado el lado humano que ha sido muy intenso y bastante fructífero. Que es importante. Don Miguel, que muchas gracias por la conexión. A ti, habría que recuperar esas salidas al campo, esas visiones nocturnas. Gracias, nos vemos, Moisés, un fuerte abrazo. Muy bien. Cuídate mucho. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Vamos a Zaragoza. Carlos Oyes. Buenas noches, Carlos. Hola, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí, bajo el cielo estrellado, contemplando todo este firmamento con muchísima tranquilidad. ¿En qué zona estáis? Espera, que tengo por aquí datos. ¿En qué zona estáis vosotros? Estamos en el desierto del Pozuelo. ¿Eso dónde está? Pues muy cerca de la capital de Zaragoza, pero lo suficientemente apartado como para que no haya mucha contaminación lumínica, que estamos un grupo de gente. ¿Mucha gente? Estamos 11 del grupo de esta sociedad, aquí pasando y hablando y, bueno, como siempre, comentando estas cosas que tanto nos gustan. Ajá. ¿Ha ocurrido algo? ¿Habéis tenido algún tipo de avistamiento en esa zona? Nada. Total tranquilidad. Ya te digo, cielo estrellado, aunque como mis dos buenos ufólogos de salón que a mí me encantan un montón, que son Freixedo y Cutre, dicen que lo mejor es que esté el cielo nublado para que se vean los ovnis. Dentro de poco Freixedo estará con nosotros en el programa. Carlos, pues nada, saludos a toda la gente que estáis ahí. Dentro de poco nos veremos ahí por Zaragoza. Un fuerte abrazo y gracias por haber estado mínimamente esta noche con nosotros. Si pasa algo, os ponéis en contacto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Vamos hasta Lugo. Tenemos a Marcelino. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Aquí estamos, criatura. Hemos estado 5 personas, ahora hemos quedado 2, pero al igual que Carlos, pues el cielo milagrosamente despejado en esta zona del norte de Lugo y una buenísima noche, muy limpia. Eso sí, 14 grados de temperatura, había que abrigarse un poco ya. Sí, Marcelino Requejo ha estado por diferentes motivos en nuestro programa. El otro día hablaba de algunas apariciones y él veía una similitud entre las apariciones marianas y esos ovnis. ¿El último caso que has estudiado, Marcelino? Y cómo me gusta que me llamas eso de criatura y esas cosas que me llamas. Bueno, me sale del alma, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo me pues gusta? Mira, el último caso me ha venido ayer precisamente de Ferrol y es de la noche de San Juan, de la madrugada del día 23 al 24, en la que un astrónomo aficionado me asegura haber visto una especie de pequeño disco volador que pudo observar precisamente a través de los prismáticos y estaba compuesto de un cuerpo oscuro rodeado de luces de color naranja, muchas luces de ese color, y se desplazaba en dirección sureste. Esa es la última noticia que tengo. Nosotros aquí no hemos divisado nada más que muchos satélites, la estación espacial, estrellas fugaces, eso sí, una noche preciosa para la observación astronómica. Bueno, pues nada, seguiremos, te agradezco la conexión, seguiremos atentos y te emplazo para seguir hablando de este fenómeno, ¿vale? Que a propósito, ¿qué crees que son? Tú que has estado ya con el culo pelado dando vueltas por ahí. Estaba oyendo a Joaquín hace un momento y corroboro sus palabras, desde la primera a la última, y es más, creo que se ha quedado corto en lo que ha dicho. ¿Crees que van a dar la cara dentro de poco? Yo creo que no, esto no tarda 5 años en saltar, porque ya no hay por dónde sujetarlo. Nosotros llevamos diciéndolo casi 15 años, ¿eh? Pues esto está a punto de caer. Sí.
Sí, el mito se va a romper pronto. 3:42, 2:42 en las Islas Canarias de ya no sé qué día es hoy, lo dice Marcelino Requejo en nuestro programa. Un día de junio de 2011, el fenómeno de los ovnis está a punto de dar la cara. Marcelino, ya sabes que se te quiere, saludos a la familia, nos vemos prontito si Dios quiere. Igualmente, Miguel, un abrazo. Hasta pronto, Rey. Miguel Pedrero, buenas noches. Muy buenas, Miguel, aquí seguimos. Bueno, estamos haciendo una batida por algunos de los lugares. Tenerife no podemos conectar, parece que tiene el teléfono ocupado, desconectado. Tampoco podemos ir a ver. Hay algunos lugares que no podemos conectar con ellos, pero bueno. ¿Tienes toda la información de lo que ha ido pasando, Miguel? Sí, aquí lo tengo todo punto por punto. Te comentaba antes que quizás los dos avistamientos más interesantes se produjeron en Valladolid, concretamente en el mirador Fuente del Sol, donde hay un grupo de gente, un grupo de aficionados observando el firmamento, como en muchas otras partes de España. Sí. El primer incidente tiene lugar a las 23:45 horas aproximadamente. El caso es que durante bastante tiempo la gente que se encontraba en este mirador observa un punto brillante, fijo, que en principio, pero en un momento determinado comienza a aumentar de brillo en 3 o 4 ocasiones hasta que finalmente desaparece. Este punto brillante, según los testigos, se encontraba cerca de la constelación de Leo. Y algunas horas más tarde, a eso de entre la 1:30, 1:35 de la madrugada, observan un objeto luminoso que se mueve en zigzag y que desaparece repentinamente, ¿no? De hecho, las personas que tuvieron la oportunidad de observarlo, todos los que se encontraban en el mirador Fuente del Sol, lo describieron como una especie de mosquito luminoso, precisamente por ese movimiento en zigzag, ¿no? Apareció entre la Osa Mayor y la Osa Menor. Hay más avistamientos. Cantabria, playa de San Julián, en la localidad de Liendo. A las 12:23 de la noche observan también una luz blanca de gran intensidad que, fíjate, al igual que en Valladolid, se movía en zigzag y que, fue perdiendo intensidad hasta que finalmente desapareció. El avistamiento duró aproximadamente 1 minuto. Y finalmente, hace aproximadamente 1 hora, en Madrid, concretamente en la explanada cerca del Castillo de Alpedrete, varios testigos, el grupo que se encontraba allí, comandado por David Benito, observan una bola muy brillante. Aguanta un segundito, Miguel, que creo que nos lo va a contar David, ¿vale? Vale, muy bien. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar nuevamente con vosotros. Igual te digo, te emplazo dentro de un poquito para seguir hablando de esas áreas misteriosas que hay. ¿Habéis estado en la zona del Castillo de Alpedrete? Sí, hemos estado en una zona, donde hay una vista espectacular de toda la sierra de Madrid, la zona noroeste, y ahí alrededor de las 2 de la madrugada hemos visto una especie de bola moviéndose, una bola luminosa. Hemos visto que duraba alrededor de 2 segundos. Lo curioso de todo es que dejaba una estela de unos cuantos metros, no era demasiado grande, pero una estela gruesa, y que ha permanecido también cosa de 2 segundos justo antes de esconderse en una nube. ¿Cómo habéis reaccionado? Bueno, la verdad es que con bastante sorpresa, porque sí que varios de los que estábamos allí ya habíamos visto alguna estrella fugaz, y incluso cuando estábamos haciendo la conexión también con otros compañeros hemos visto otra, y desde luego que era totalmente diferente a esa estrella, y desde luego que con mucha sorpresa, porque la verdad es que ha sido algo extraño, y yo desde luego soy aficionado sobre todo en verano, y en ese mismo sitio pues solemos quedar para ver fenómenos parecidos a las estrellas fugaces, y era totalmente diferente a otras ocasiones. Ya. ¿Tu opinión de qué pueden ser esas cosas extrañas, luces que nos visitan, David? Bueno, puede ser también una reentrada de basura a la atmósfera,
y un bólido, no sé, pero desde luego que ha sido muy extraño y no podría definir exactamente qué es lo que hemos me refiero visto. en general, entonces ese de casuística que hemos tenido, ¿qué crees que son? Descartando evidentemente las cosas que son identificables, ¿qué puede ser ese 5%, 8% de casos que no tienen explicación? ¿Seres de otros planetas? Pues desde luego, o sea, saber no lo sé, pero desde luego me encantaría que fuesen unas inteligencias que luego las conocemos. Saber no lo sé, lo que sí te puedo decir es que me encantaría que fuese eso, ojalá. A ver si en esta temporada en este tiempo conseguimos discernir un poco y encontrar esa respuesta. David de Benito, gracias. Área 51 es el último libro que has sacado. Nos vemos prontito y estamos en contacto, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Volvemos con Miguel Pedrero. Estamos tratando de ponernos en contacto con Tenerife. Están en esa playa de la punta del Hidalgo, que es uno de mis sitios favoritos. Nandi Álvarez, si estás escuchándonos, no sé, cuelga el teléfono, ponte un poquito en cobertura, que vamos a ver si podemos hablar contigo. Miguel, aguanta un segundito que tenemos a David Cuevas. David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Habéis visto pues algo? Estoy buscando a Miguel Pedrero, porque para que os hagáis una idea, imagino que ya os habrá descrito el lugar. Es el pico de una montaña, pero es bastante amplio. La esplanada es realmente espectacular, es muy amplia. Ya. La noche tranquilita hasta ahora, ¿no? Está transcurriendo. Sí, la verdad es que sí, la noche muy tranquila. Todavía quedamos aquí algunos valientes, aunque lo cierto es que la meteorología nos acompaña y bueno, pues con la esperanza de ver cosas tan espectaculares como las que han visto nuestros compañeros David Benito, Lorena Gago, en otros tantos puntos, ¿no?, de la geografía, en Valladolid o en Madrid. Ojalá sea así, David, a seguir organizando estas alertas, que se sigan mirando al cielo, que es la forma de volver a retomar esas antiguas experiencias que hacíamos antes. Fuerte abrazo, David. Fuerte abrazo. También para ti. Vamos a ver si, Miguel, tratamos de resumir. ¿Miguel? Sí, Miguel. Tú que llevas mucho tiempo en esta historia, vuelvo a hacer llamamiento a Nandi Álvarez en la playa de la Punta del Hidalgo, a ver si conseguimos conectar con ellos, que ese es un sitio donde siempre ocurren muchas cosas. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Estás de acuerdo con lo que cuentan tanto Joaquín como nuestros invitados, Marcelino Requejo, que este fenómeno tiene que dar la cara dentro de poco? Bueno, para empezar es un gustazo, ¿no?, que en una noche como hoy se reúna tanta gente, tantos aficionados y tantos investigadores, ¿no? Marcelino Requejo, Moisés Garrido, Cuevas, bueno, es un gustazo, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese contacto definitivo, tal como lo entendemos, no se va a producir. Yo creo que el contacto se lleva produciendo probablemente cientos de años, miles de años y, ¿por qué no?, incluso hasta millones de años. Es decir, todos los días se dan avistamientos, encuentros cercanos, el fenómeno OVNI está creando una cultura popular, un modo de pensar, probablemente el fenómeno OVNI esté relacionado con el inicio de las grandes religiones, por lo tanto, esa teoría de la no intervención, yo no me la creo, han intervenido desde mi punto de vista y muchísimo, y ese contacto se está produciendo todos los días, el fenómeno está interviniendo desde mi punto de vista, fíjate lo que te voy a decir, incluso en la propia evolución del ser humano, en la propia evolución de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, tal como lo entendemos, ese contacto definitivo que interpretamos desde un punto de vista muy antropocéntrico, desde nuestro propio contexto sociocultural, interpretamos cómo debería ser ese contacto teniendo en cuenta cómo nos comportaríamos nosotros con una civilización extraterrestre que descubriéramos o con un nuevo planeta, ¿no?, que conquistáramos en un futuro lejano. Pero no, yo creo que las cosas son mucho más complejas, que el fenómeno OVNI no son naves de chapa que nos vienen a visitar, es algo mucho más complicado y que tiene que ver no tanto con las estrellas, aunque hoy estamos mirando hacia el cielo, hacia las estrellas, sino que tiene mucho que ver con el ser humano. Si están aquí, si intervienen, es precisamente por nosotros, porque les interesa el ser humano, les interesa la sociedad y en cierto modo están manipulando nuestra evolución, ¿no? Ese es mi punto de vista muy personal. Ya, quizá porque sean más terrestres de lo que creemos o porque sean otro tipo de entidades ultradimensionales de esas cuerdas que tú de vez en cuando tocas. Mira, después de bastantes años de seguir este tema y en compañía de investigadores que me han hecho abrir los ojos sobre muchos aspectos del fenómeno que antes no tenía en cuenta, como Manuel Carballal o Marcelino Requejo, Carlos Fernández, Salvador Freixedo,
yo creo que el fenómeno, como te digo, es mucho más complejo. Desde mi punto de vista, su origen es no humano, es decir, hablamos del verdadero fenómeno ovni, del que nos interesa a la mayoría, ¿no? Desde luego hay muchas cosas, fenómenos naturales, errores de observación, aeronaves militares, etcétera, etcétera, pero ese residuo de fenómeno genuino, que yo creo que es incluso mayor al 8%, 10%, 20%, hay muchísimos casos inexplicables, muchísimos. Yo creo que su origen es no humano, y si son extraterrestres, desde luego no son extraterrestres tal como nosotros los identificamos, es decir, pues seres con un cuerpo físico y te vienen a este planeta en naves de chapa y que se mueven por combustible, ¿no? Sino que estaríamos hablando ya de algún tipo de entidades que tendrían la capacidad de manejar el espacio-tiempo, la materia, es decir, una serie de entidades que por su avance tecnológico pues ya tendrían la capacidad de manejar el espacio-tiempo, es decir, aguanta un segundito, para resumirlo en una palabra, que para nosotros serían dioses o el propio Dios. Aguanta un segundito, decía, vamos hasta Barcelona, a la explanada de Montserrat. Daniel García, buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos ya en la explanada, casi a puntito de irnos, porque ya casi no queda nadie, pero la verdad es que ha sido una noche especial. Sí. Y sobre todo porque cosas extrañas en los cielos no hemos visto, pero fíjate que tenemos algo curioso que comentar, y es que hemos visto un fenómeno bastante curioso en las paredes de la montaña. ¿Sí? Que, bueno, para quien no lo sepa, aquí la montaña Montserrat es bastante escarpada, la zona donde están las agujas. Sí. Y hemos visto una serie de luces que al principio hemos pensado que podría tratarse pues de excursionistas ejerciendo pues alguna actividad ilegal, porque a estas horas no se puede transitar por allí. Pero de repente, enfocando con prismáticos y demás, hemos empezado a notar que la cosa era muy rara, porque eran aproximadamente un par de luces, como parecidas a faros de xenón, muy potentes, y que viajaban muy rápido a lo largo de las faldas de la montaña. Y ha habido un momento yo creo que ha sido clave, y es que justo cuando estaban a una altura determinada, como ya descendiendo, de repente, en cuestión de un par de segundos, volvían a estar arriba del todo de la montaña. Y al final han acabado como dando la vuelta. Y la verdad es que es un fenómeno bastante curioso, porque parecían, ya digo, como una cosa un poco parecida al famoso fenómeno de las luces populares o luminarias. Y es lo que principalmente nos ha llamado más la atención de todo lo que ha sido esta noche, que por lo demás ha pasado pues sí, sin incidentes. Daniel, gracias. Daniel García, buenas noches, gracias por tu aportación. Cuando abrimos los ojos, el misterio se manifiesta. Gracias, iremos a veros a Montserrat. Miguel, nos vamos. Esos dioses están ahí, y lo que decía, cuando abrimos los ojos, de repente empiezan a pasar cosas, quizá muchas de ellas explicables, pero todavía hay muchos misterios, y como dicen algunos de nuestros invitados, quizás esos dioses estén a punto de darnos una explicación, o si no, según tú, seguiremos esperando y tratando de dilucidarlo. Bueno, yo creo que lo importante de esto es que todos estos avistamientos que han sido recogidos en los próximos días, pues bueno, pues sean analizados, y quizás algunos de ellos, o todos, o ninguno de ellos, pues finalmente tengan una explicación racional, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí es cierto que puede haber errores de observación y muchas cuestiones, pero bueno, hay quien hablaba de satélites. Lo cierto es que tenemos localizados toda una serie de satélites y las horas a las que van a pasar y en qué dirección. Pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto es que muchísima gente en toda España con una afición común se reúnan. Y bueno, ha habido avistamientos, y la cuestión es en los próximos días estudiarlos y llegar a averiguar si tienen una explicación racional. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Fuerte abrazo, nos vemos aquí la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Y tenemos que terminar. Teníamos esta locada noche que hemos tenido hoy. Teníamos un concurso, 3 premios que son para Miren Fuentes de Bilbao, María Luisa Gutiérrez de Almería y Antonio Porras de Sevilla. Llamarnos, ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección, y os haremos llegar ese regalo, que es la forma de agradecer que estéis ahí. Mientras tanto, disfrutar del fin de semana, de la semana, que tengáis feliz semana, y guardarnos un huequito.